grabar. Ya, ahí tenemos entonces nuestra clase de ácidos nucleicos. No olvidar que desde aquí en adelante entra en el solemne 3, perdón, solemne 2. Todavía no me ha llegado la fecha, la nueva fecha, así que bueno, vamos a tener que seguir esperando. Eh, no sé cuándo irá a ser. Pienso que podría ser la próxima semana, el miércoles, pero mientras no llegue una información oficial de las nuevas fechas, solamente una especulación, ¿ya? Así que en tanto me lleguen las fechas oficiales, les informo a través del portal, ¿ya? A ver, chiquillos, con respecto a los ácidos nucleicos, están dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas. Pregunta para sección T01. Si conversamos de los ácidos nucleicos, ¿me podrían decir ustedes que los ácidos nucleicos son un grupo homogéneo, junto como igual que las proteínas, que los carbohidratos, o es un grupo heterogéneo, al igual que los lípidos? Homogéneo, dice Daniela. Javiera, Tomás, todos dicen que es homogéneo. Ya, ¿por qué es un grupo homogéneo? A ver, alguien levantó la mano, no sé quién es. Daniela Gisler. A ver, Dani, Ah, ¿por qué es? porque es el nucleótido, ¿cierto? El monómero. Y ya, entonces, ¿cómo podrías fundamentar tu respuesta? Porque tú pusiste que era un grupo homogéneo, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el fundamento para decir que es un grupo homogéneo? Porque tiene monómero, que es el ácido nucleico, o sea, el nucleótido, perdón. Ya, porque tienen un monómero o una estructura monomérica común a todos, ¿ya? Por Ese es ejemplo, más en el caso completo, de las sí. proteínas, ¿sí? En el caso de las Sí. proteínas, por ejemplo, la estructura monomérica común son los aminoácidos. En el caso de los carbohidratos, los monosacáridos. Pero en el caso de los lípidos, como es un grupo heterogéneo, no tienen una estructura monomérica común a todos. Uno podría decir los ácidos grasos, pero bueno, los lípidos insaponificables no tienen ácidos grasos, por lo tanto no es un grupo homogéneo en el caso de los lípidos. Pero aquí en el caso de los ácidos nucleicos sí, es un grupo homogéneo, ¿ya? No olviden que están formados por nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. La base nitrogenada siempre se une al carbono 1, mientras que el grupo fosfato siempre se une al carbono 5 de la pentosa, ¿ya? Ahora, si analizamos las pentosas entre ARN y ADN, hay diferencia, porque en el ARN encontramos ribosa y en el ADN encontramos desoxirribosa. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Algo que ya les había indicado. En el carbono 2, la ribosa tiene un grupo OH y la desoxirribosa tiene un hidrógeno orientado hacia abajo del plano de la molécula. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de los dos tiene como función almacenar la información genética? El ADN, aquí tenemos una doble hebra de ADN y tenemos una monohebra de ARN. ¿Cuál de los dos y por qué tiene la función de almacenar la información genética? ADN, dice la Paulina, Martín dice ADN, Valentine ADN, dice ADN. Ya. Pero ¿por qué el ADN es el encargado de almacenar la información genética y no el ARN? Siendo que los dos están formados por cadenas polinucleotídicas. Ya, unión de las bases. A ver, ¿cuál sería el fundamento así puntual, correcto para decir es el ADN? Porque, ¿cómo está determinada u ordenada la información genética? Por la unión de bases nitrogenadas, ¿cierto? Sí. El orden de estas pares de bases
¿ya? A través de enlaces puentes de hidrógeno, esa distribución de pares de base es lo que va a determinar la información genética. Y las pares de base están unidas a puentes de hidrógenos en el ADN. Por lo tanto, es el ADN el que guarda la información genética, es el ADN el que guarda los genes. Los genes no están en los ARN. El ARN mensajero lleva una copia transcrita del gen, pero no lleva una copia del gen. ¿Por qué decimos que lleva una copia transcrita? Porque yo no puedo decir que este ARN mensajero lleva una copia del gen. A ver. Claro, el ARN mensajero lleva una copia transcrita del gen. ¿Por qué no puedo decir que el ARN mensajero lleva una copia del gen? A ver, T01. El ARN mensajero lleva una copia transcrita del gen. No lleva una copia del gen. De partida, el ARN mensajero es una sola hebra, ¿cierto? No está pareado con otra hebra antiparalela acá. Esa es otra razón. Y hay una última razón. ¿Por qué no lleva la copia del gen? Porque es una hebra de ARN complementaria. Porque es ARN complementario al ADN donde está el gen. Si esto fuera una copia del gen, sería ADN, ¿ya? Sería ADN. Por lo tanto, esto es ARN, es una copia de ARN complementaria al gen. Por lo tanto, es una copia transcrita del gen. No es una copia. ¿Y cuándo se forman copias de los genes? Exacto. En la replicación del ADN se forman copias de los genes. Pero cada vez que estamos transcribiendo los genes, no se están formando copias de los genes, se están formando copias transcritas de los genes. ¿Ya? Bien. A ver. Ahora, para formar cadenas polinucleotídicas necesitamos establecer enlace. ¿Qué enlace específicamente? Enlace específicamente para establecer cadenas de ARN o cadenas de ADN. Enlace fosfodiéster. Perfecto, ¿cierto? Tengo aquí enlace fosfodiéster. Tengo un nucleótido constituyente formado por su base nitrogenada, unida al carbono 1 de la desoxirribosa, se une a través del carbono 5 al grupo fosfato, y este fosfato, para unirse con otro nucleótido en la parte de arriba, tiene que establecer un enlace con el carbono 3 del nucleótido que está arriba. Por lo tanto, las cadenas polinucleotídicas se establecen a través de enlaces fosfodiéster, carbono 5, fosfato, carbono 3. Siempre los nucleótidos que forman cadenas de ADN o ARN llevan un solo grupo fosfato, ¿cierto? Si llevan 2 o 3, no pueden formar cadenas polinucleotídicas. En ese caso, formarían nucleótidos con función energética. Para incorporar este adenosintrifosfato, este ATP, para que pueda formar cadenas polinucleotídicas, hay que eliminar dos grupos
trifosfato. Y ahí sí podría insertar este nucleótido en una cadena polinucleotídica. Ahora, recuerden que quien hace eso es, como ya lo habíamos visto en la clase del viernes pasado, si alcanzamos, lo hace la ADN polimerasa 3. Ella toma, corta estos fosfatos, elimina esos dos fosfatos e inserta ese nucleótido en la cadena para formar cadenas polinucleotídicas. Pero siempre necesita un extremo 3'OH libre para poder ir uniendo. Claro, los otros grupos fosfato, por ejemplo, si esta estructura, este adenosin trifosfato, pierde un grupo fosfato, de hecho constantemente los pierde cuando aportan energía, se transforman en ADP, sin bifosfato. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos visto ya de materia, ¿en qué parte específica de la célula este adenosin difosfato se podría transformar en adenosin trifosfato? Parte específica de la célula. Exacto, muy bien. En la matriz mitocondrial. ¿Ya? Recuerden que en la matriz mitocondrial el ADP más el fosfato inorgánico, con la energía cinética del paso de protones a través del complejo ATP sintasa, se transforma en ATP. El ATP se acumula en la matriz mitocondrial y sale de la matriz mitocondrial a través de estos translocadores que están en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Bien. Ahora, para poder determinar cuál extremo es 3' y cuál extremo es 5' del ADN, esto es vital porque recordemos que el ADN son dos monohebras antiparalelas. Una hebra va en un sentido y la otra hebra va en el otro sentido. En este corte acá, una pequeña sección de ADN, tenemos que este extremo es 3'OH y arriba es 5' fosfato. En cambio, la que está al lado, como es antiparalela, aquí es 3'OH y acá es 5' fosfato. ¿En qué me tengo que fijar para identificar en forma correcta el extremo de la hebra? En el carbono de la pentosa, ¿cierto? Específicamente, si estamos viendo ADN en el carbono 3 o el carbono 5 de la desoxirribosa. Exacto. Por ejemplo, ahí tengo el carbono 3 OH, extremo 3'OH. Acá arriba tengo el carbono 5 fosfato, extremo 5' fosfato. Al ladito tengo carbono 3'OH, extremo 3'OH. Acá tengo carbono 5' fosfato, extremo 5' fosfato. Por lo tanto, siempre hay que observar y determinar cuál es el carbono 3 y cuál es el carbono 5 de la pentosa. ¿Ok? Bien. Tenemos acá, tengo el ARN mensajero, tengo el ARN de transferencia, tengo el ARN ribosomal. Si ya sabemos que el ADN es el que lleva la información genética, el que lleva los genes, el que tiene los genes, ¿cuál es la función general de los ARN? Función general, exacto, dirigir la síntesis de proteínas. Son intermediarios en la síntesis de proteínas, ¿cierto? Entonces, recordar que tenemos el ARN mensajero, tenemos el ARN de transferencia y tenemos el ARN ribosomal. El ARN ribosomal está presente aquí en la subunidad menor del ribosoma y en la subunidad mayor, ¿ya? Ahora, los ARN son monohebra o doble hebra.
monohebra. Ya, aquí tengo un ARN mensajero monohebra. Pero aquí en esta parte del ARN de transferencia, yo cuento 1, 2, 3, 4 partes donde es doble hebra. Y acá en el, vamos a aumentarlo de tamaño. A ver, en el ARN ribosomal, aquí hay varias doble hebras. A ver, Dani dice, son plegamientos, pero sigue siendo una hebra. ¿Qué opinan los demás? Camila dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿El ARN de transferencia es doble hebra o una hebra? Entonces hay doble hebra. Ahí hay doble hebra, y hay doble hebra, aquí y acá. ¿Será doble hebra o serán plegamientos intracatenarios? Claro, esta es la misma hebra. Si yo tomara de este extremo y estirara para allá y de este otro extremo, es la misma hebra que se ha plegado. Presenta plegamientos intracatenarios, presenta 4. 1, 2, 3 y 4. En cambio acá hay múltiples plegamientos intracatenarios. ¿Ya? Si yo estirara el ARN ribosomal de un extremo igual que el ARN de transferencia, me voy a encontrar que es una sola hebra. En cambio en el ADN, aquí son dos monohebras distintas, son dos monohebras complementarias. Ni siquiera son igual esta con respecto a la otra. ¿Ya? Por lo tanto, en el ADN es doble hebra, son dos hebras antiparalelas, y los ARN son monohebra, que presentan en este caso múltiples plegamientos intracatenarios. Acá presenta 4. El ARN mensajero no presenta plegamientos intracatenarios. ¿Dónde podemos encontrar ARNs doble hebra? En algunos tipos de virus. ¿Ya? Recuerden que hay virus que pueden presentar ARN bicatenario. ¿Ya? Perfecto. A ver, ¿qué otra pregunta les iba a hacer? Perfecto. Ya, ahí está. Ya, dirige la síntesis de proteína. El ADN almacena la información genética. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta de ácidos nucleicos? Algo que tengan duda. ¿Todo bien? Tomás, Daniela, Camila, Martín, Ignacio. Sí, ya. Tengo cuántos conectados. Tengo 26 conectados. Vamos a anotar cuántos conectados hay. 26. Van a ser los primeros entonces. Los 26 primeros. Ya, voy a cerrar la clase de ácidos nucleicos y vamos a ver rápidamente lo más importante de proteínas. ¿Ya? Veamos proteínas. Pam. Ya. Sabemos que la estructura monomérica de todas las proteínas son los aminoácidos. Para poder formar cadenas polipeptídicas es necesario ir estableciendo enlaces peptídicos. Ya. Entre el carbono del carboxilo y el nitrógeno del grupo amino. ¿Ya? A ver, déjeme tener una visión más general de esto. Ya. Ahora, vamos a clasificar los aminoácidos de acuerdo a las características de su cadena lateral. ¿Ya? En hidrófobos, polares, básicos y ácidos. ¿Qué debería encontrar principalmente en la periferia de una proteína globular? ¿Qué tipo de aminoácidos?
A ver. Polar, dice Dani. ¿Qué dicen los demás? Polares, ¿sí? Ácidos y básicos podría encontrar. Exacto, ¿cierto? Polares, ácidos o básicos. Siempre en las proteínas, los aminoácidos hidrofóbicos apolares están elevados hacia el centro, ¿ya? Hacia la parte central de una proteína. La parte central de una proteína es la parte que no toma contacto con el agua, con la solución que está directamente en el citosol de la célula, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos que las proteínas son las abejitas obreras dentro de la célula? Cumplen muchas funciones, ¿ya? ¿Como cuáles funciones, por ejemplo? Hay proteínas que ayudan a otras proteínas. Perfecto, las chaperonas ayudan al plegamiento, transporte, función enzimática. Perfecto, perfecto. Ya. Función de contracción, función hormonal, ¿cierto? Reguladoras de la transcripción. Todas esas son funciones de las proteínas. Función inmune. ¿Ya? También, de acuerdo a lo que ya hemos visto en clase, las proteínas se encargan de replicar el ADN. Después vamos a ver que son las encargadas de transcribir los genes, ¿ya? Ellas son las que hacen prácticamente todo el trabajo, casi la mayoría de los procesos en el interior de la célula. Bien, a ver, para conformar una estructura secundaria, una alfa hélice o una beta plegada, ¿qué es necesario? Aquí tengo alfa hélice, acá tengo beta plegada. Puentes de hidrógeno. Ya. ¿Entre qué necesitamos establecer puente de hidrógeno? Entre aminoácidos cercanos. Correcto. Entre el oxígeno del carboxilo con el hidrógeno del amino entre aminoácidos cercanos. ¿Ya? Siempre entre aminoácidos cercanos en la hebra. Por ejemplo, ahí se alcanza a visualizar los puentes de hidrógeno en la alfa hélice, ¿cierto? Aquí tengo puentes de hidrógeno en la beta plegada. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesitamos para establecer una estructura terciaria? Enlace disulfuro. Entre cisteínas lejanas o cercanas. Cisteínas lejanas en la hebra, ¿cierto? Ahí vamos a aumentar un poco. Ahí tengo puentes disulfuro entre cisteínas lejanas, ¿ya? Y aparte de puentes disulfuro, estarán actuando otro tipo de interacción para establecer la estructura terciaria. Sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Puentes hidrógeno, ¿cierto? ¿Cuál otro? Aparte de puente de hidrógeno, interacciones apolares, interacciones digamos, de repulsión, interacciones hidrofóbicas, interacciones polares, interacciones de atracción, ¿cierto? Todos estos tipos de enlaces también están configurando la estructura terciaria. ¿Los aminoácidos hidrofóbicos tienen carga? No. Estos quedan hacia el interior. No presentan carga. No. Quedan hacia el interior de la estructura de la proteína. Bien. Ahora, para conformar una estructura cuaternaria, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para establecer una estructura cuaternaria?
varias cadenas peptídicas. ¿Cuánto es varios? 2, 10, 100, 1.000.000. ¿Cuánto es varias? ¿Qué es lo mínimo que necesitamos? 2 péptidos, 2 estructuras terciarias, mínima. Como mínimo, 2 estructuras terciarias. Una proteína cuaternaria va a estar formada por 2 o más estructuras terciarias que van a estar unidas, ¿cierto? ¿Cómo se unen? Si quiero unir esta mioglobina con otra proteína de estructura terciaria para conformar una proteína globular de estructura cuaternaria, ¿cómo lo podría unir? Mediante elementos adicionales, claro, sí, mediante elementos adicionales, que pueden incluir un ion metálico, pueden incluir, digamos, componentes que no sean aminoácidos. Por ejemplo, ahí tenemos un grupo metálico en el centro, ¿cierto? Así podría unir, digamos, distintos tipos de proteínas, a través de fosfato, a través de sulfato, podría formar distintos tipos de proteínas cuaternarias, ¿ya? Ahora, con respecto a la forma, a la estructura básica de las estructuras terciarias, puedo encontrar proteínas fibrosas y globulares. Recordar que las fibrosas son insolubles en agua y tienen una función, las fibrosas, ¿qué función? Estructural o soporte. Mientras que las globulares tienen una función, las globulares que son solubles en agua tienen función metabólica. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Perfecto. ¿Qué estructura presenta las fuerzas de Van der Waals? ¿Qué estructura? Son fuerzas débiles que me parece que eran, no estoy muy seguro, se me olvidó en este momento. Parece que son fuerzas de atracción débil, creo, pero no estoy muy seguro. ¿Ya? También participan en la conformación de estructuras terciarias. También. Habría que buscar si son de atracción o de repulsión. A ver, bueno, aquí tenemos una estructura cuaternaria. ¿Cuántas terciarias hay en la hemoglobina? ¿De cuántas estructuras terciarias está formada una molécula de hemoglobina? Tiene 4 estructuras terciarias, ¿cierto? Tiene estas 2 amarillas de acá y estas 2 azules que están atrás. Está formada por 4 globinas unidas a través de grupos hemo. Bien. A ver, ¿por qué los agentes caotrópicos pueden producir denaturación de proteínas o desnaturalización de las proteínas? Claro, se pierden los niveles estructurales de las proteínas, pero ¿cómo actúan estos agentes caotrópicos? Claro, dañan su forma y función, producen desorganización, rompen enlaces. ¿Peptídicos? No, rompen enlaces que mantienen la estructura terciaria. ¿Pero por qué hacen eso, estos agentes caotrópicos? Pensar, a ver, denme un minuto, tengo que bajar, disculpen, un minuto, y piensen. ¿Por qué los agentes caotrópicos afectan la estructura y la función de las proteínas? Un minuto y vuelvo.
A ver, veamos las respuestas. Sí, pero ¿por qué? A ver, porque dice acá, producen un reordenamiento de las moléculas de agua. Exacto. Aquí Javiera dice, los agentes caotrópicos producen un reordenamiento de las moléculas de agua. Eso es lo que hacen, ¿ya? Si ustedes tienen una proteína, por ejemplo, aquí está la proteína, recuerden que alrededor de la proteína en la periferia hay moléculas de agua. Si agregamos un agente caotrópico, ya estos agentes producen una desorganización de esta estructura tridimensional que tienen las moléculas de agua acá. Por lo tanto, si se desorganizan las moléculas de agua aquí, eso también produce una desorganización de la proteína. ¿Ya? ¿Ok? A ver. He prestado. ¿Por qué lo hacen? A ver, no entendí lo que me están tratando de decir. Y antes preguntó por qué lo hacen, no cómo lo hacen. Entonces, por eso, como que nadie entendía que había que responder. Ah, ya, entonces pregunté mal, perdón. La pregunta es, ¿cómo actúan los agentes caotrópicos o cómo producen esta desorganización de la proteína? ¿Ya? Ahora, el por qué, el por qué ya es otra pregunta distinta. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? A eso me refería. ¿Ya? ¿Qué es la sonicación? ¿Por qué la sonicación puede producir denaturación? Ya, el ultrasonido. Sonicación es ultrasonido. ¿Y por qué puede producir, por qué se considera un agente denaturante? Ya, genera vibraciones, agita partículas. Ya, si yo quiero denaturar una muestra biológica que tiene proteínas, le aplico ultrasonido. ¿Qué hace el ultrasonido? Que rompe enlaces. Exacto. ¿Qué enlaces? Los que conforman la estructura terciaria, ¿cierto? Si hay una proteína también cuaternaria, los enlaces que conforman la estructura terciaria se pierden, se separan por el ultrasonido. Y vamos a tener, en vez de una proteína, qué sé yo, globular, se va a soltar y va a quedar como una larga cadena peptídica, ¿ya? Los puentes de hidrógeno, los enlaces disulfuro, todo eso se pierde. Por lo tanto, vamos a tener una proteína desorganizada, desordenada, que obviamente pierde su función. ¿Ya? Bien. Holoproteínas. Holoproteínas solamente están formadas por aminoácidos. Y las heteroproteínas, aparte de tener aminoácidos, tienen otros elementos adicionales, como por ejemplo los grupos hemo de la hemoglobina. Bien, ¿qué otra parte importante? Bueno, aquí tenemos ejemplos de proteínas globulares, un detalle nomás, no les vamos a preguntar estos ejemplos específicos, pero sí es importante que recuerden que es una proteína globular, que es una proteína fibrosa, ¿ya? Bien, ¿alguna otra duda con respecto a proteínas? ¿Ya? Constanza, Hola, profe. hola. Mi duda es que si se altera la configuración de la proteína, ¿se pierde irreversiblemente la función o depende de la intensidad del agente estresor? Depende de la intensidad del agente y depende del tipo de proteína. Ya hay algunas proteínas, aunque se separen los enlaces, ya después cuando deja de actuar el agente denaturante, esas proteínas pueden volver a mantener, a recuperar su estructura original, pero no son todas, no son todas. Ah, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Profe? ¿Sí? Yo ¿Dani? tenía una pequeña duda muy simple sobre esos aminoácidos, los ácidos básicos. ¿Dónde se ¿Ya? pueden encontrar? En la periferia de la proteína, ¿ya?
Estos ácidos son aquellos que van a liberar hidrógenos. Por eso quedan aquí cargados negativamente. Pueden quedar con su cadena lateral negativa. Y los básicos son aquellos que captan hidrógenos y van a quedar positivos en su cadena lateral. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de proteínas? ¿Estamos? Todas las preguntas de proteína bien respondidas. Bernardo dice, ¿y los hidrófobos? Ya, Bernardo, ¿qué pasa con los hidrófobos? Aquí tienes hidrófobos. Ya, fíjate que la cadena lateral no va a presentar, digamos, estos se encuentran en el centro de las proteínas. Siempre los hidrófobos se van a concentrar hacia el centro. Los polares, este grupo de acá, los básicos y los ácidos, hacia la periferia de la proteína. La parte periférica de una proteína es la que toma contacto con las moléculas de agua que están en el interior de la célula. En cambio, la zona hidrofóbica, al centro, no toma contacto con las moléculas de agua. Ya es lo mismo que sucede en la capa lipídica de la membrana. Los ácidos grasos conforman una estructura hacia la parte central, mientras que las cabezas polares de los fosfolípidos toman contacto con las moléculas de agua que están hacia el citosol o hacia la matriz extracelular. Bien. Cerramos proteínas. Enzimas. Nos quedan enzimas. A ver. A ver. ¿Por qué decimos que las proteínas no afectan dentro de las propiedades? Dice, no tienen efectos sobre la termodinámica de la reacción. ¿A qué se refiere eso? No solamente, porque solamente las aceleran, ¿ya? Porque no afectan al producto más que en la velocidad con la que se produce. Solo la aceleran, no cambian el sustrato, solo catalizan reacciones posibles. Ya. ¿Podemos crear en laboratorio reacciones que no ocurren en forma natural? Sí. Esas reacciones que no son naturales, ¿las podemos acelerar con catalizadores biológicos? Podemos ocupar un catalizador biológico para acelerar una reacción química que no ocurre en forma natural. La respuesta es no. No. No hay catalizadores biológicos que puedan acelerar reacciones que no ocurran en forma natural. ¿Ya? Las enzimas solamente catalizan reacciones posibles. No tienen efecto sobre la termodinámica de la reacción. Si no hay una reacción que no ocurre en forma natural, no existe ninguna enzima que pueda catalizar esa reacción. ¿Ya? Habría que construir o diseñar un catalizador químico para poder acelerar esa reacción artificial. Y de hecho se hacen catalizadores químicos, ya en los laboratorios de química, para acelerar reacciones que no ocurren en forma natural. ¿Ya? Pero un catalizador biológico, una enzima, no, solamente puede catalizar reacciones posibles. Si las cataliza, obviamente las puede acelerar. Si no está la enzima, la reacción ocurre en forma muy lenta. ¿Ya? Hay reacciones que pueden tardar años en ocurrir en la naturaleza, pero ocurren, son posibles. Basta con que esté la enzima específica para que rápidamente ese sustrato se transforme en producto. ¿Ya? Ahora, la enzima se puede volver a reutilizar. En ese contexto, ¿por qué una enzima se puede volver a reutilizar? ¿Por qué esta enzima, si transforma este sustrato en producto,
¿por qué no puede dejar de seguir utilizándose? No cambian, no sufre modificaciones, o sea, sufre modificaciones en esta parte. Cuando se conforma el complejo enzima-sustrato y se transforma el sustrato en producto, tiene unas modificaciones parciales, la enzima. Puede cambiar la estructura física o química del sitio activo, pero en forma parcial. Ese cambio, esa alteración, no es que sea irreversible, es reversible. Por eso la enzima se puede seguir utilizando, porque estos cambios son reversibles, son parciales. Si fueran cambios irreversibles, ahí esta enzima no se podría seguir utilizando, no sería reutilizable. ¿Ya? ¿Por qué decimos que las enzimas aumentan el rendimiento? Son biocatalizadores, ¿ya? ¿Por qué aumentan el rendimiento de una reacción? Si aumenta el rendimiento, ¿va en estrecha relación con que disminuya la barrera de activación? ¿O va en relación a otra cosa? Velocidad, rendimiento. El proceso es más rápido, aumenta la velocidad de la reacción. Y si aumenta la velocidad de reacción, ¿qué pasa con el rendimiento? Hay un mayor rendimiento, ¿cierto? En poco tiempo vamos a generar más producto de esta reacción si es que no estuviera la enzima presente. Si está la enzima, como la enzima aumenta la velocidad de la reacción, rápidamente este sustrato se está transformando en producto. Vamos a ir aumentando el rendimiento de la reacción, la formación de producto por unidad de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, aumenta también el rendimiento de la reacción. Eso tiene que ver, como dice Tomás, con una mayor cantidad o una mayor formación de producto hasta que se consuma completamente el sustrato. Exacto. Bien. Exacto. Ya. Ahora, ¿cómo funciona la enzima? Si no estuviera la enzima, se requiere bastante energía de activación para que ocurra la reacción. Pero si está la enzima presente, lo que hace la enzima es disminuir esta barrera, disminuye la energía de activación para que ocurra la transformación de estos reactantes en productos. Esta disminución de la energía de activación ocurre específicamente en el sitio activo de la enzima, ¿ya? Es aquí donde se disminuye la energía de activación y los sustratos o el sustrato se puede transformar en un producto. ¿Sí? Ya. Bueno, si aumento la concentración de la enzima, esto influye en forma directamente proporcional a la velocidad de la reacción. Entre más enzimas tengo en un sistema, más rápido el sustrato se empieza a transformar en producto. Más rápido, directamente proporcional. Todas las enzimas tienen una temperatura óptima de funcionamiento. En esta temperatura óptima, la actividad enzimática es 100%. ¿Ya? Si cambio la temperatura óptima, la enzima va a disminuir. Puede ser en forma drástica su actividad o puede disminuir en forma paulatina su actividad. Lo mismo va a ocurrir con el pH. Toda enzima tiene un pH óptimo, en el cual su actividad está al 100%. Por ejemplo, aquí tenemos la pepsina, que funciona muy bien a pHs ácidos, y la quimiotripsina, que funciona a pHs básicos. ¿Ya? Bien. Tenemos un gráfico que relaciona la velocidad de la reacción inicial versus la concentración de sustrato. A ver,
¿Por qué la reacción, cuando está catalizada por la enzima, aumenta rápidamente la velocidad inicial si la comparo con la reacción no catalizada por la enzima? La reacción catalizada por la enzima va aumentando lentamente la velocidad a medida que voy aumentando la concentración de sustrato. Pero si aumento la concentración de sustrato cuando está catalizada por la enzima, al principio la velocidad se dispara bastante y empieza a ocurrir una disminución de la velocidad inicial hasta llegar a un punto en el cual alcanzamos la velocidad máxima. Ya no podemos aumentar más la velocidad de la reacción. Mi pregunta es aquí, primero, ¿por qué puedo aumentar considerablemente la velocidad de la reacción inicial aquí? La enzima baja la energía de activación, correcto. ¿Qué pasa acá con la energía de activación de la reacción? ¿Cómo es la energía de activación aquí de la reacción? Aquí es alta, ¿cierto? Se requiere bastante energía de activación para que ocurra la reacción. Pero como la enzima es un catalizador biológico, ella disminuye la energía de activación y aumenta considerablemente la velocidad de la reacción inicial. Si sigo aumentando la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción comienza a disminuir, hasta llegar a un punto que alcanzamos una velocidad máxima. Este punto en el cual alcanzamos la velocidad máxima, si extrapolo al eje X, donde está la concentración de sustrato, esta concentración de sustrato me marca el punto de saturación, porque ya no puedo aumentar más la velocidad de la reacción. ¿Por qué ocurre eso? Todas las enzimas están ocupadas, por ende, a ver, toda la enzima presente está ocupada, por ende quedan sustratos libres. Claro, quedan sustratos libres. Pero si digo que todas las enzimas están ocupadas, no hay sitios activos disponibles para más sustrato, porque todas las enzimas están conformando los complejos enzima-sustrato, ¿cierto? No hay sitio activo disponible o libre para otra molécula de sustrato. Por lo tanto, no se puede aumentar más la velocidad de la reacción. Todas las enzimas están catalizando la reacción. ¿Cómo podría aumentar la velocidad de la reacción más allá del punto de la velocidad máxima? Exacto, agregando más enzima. Este gráfico se cumple siempre y cuando la concentración de la enzima sea constante. Pero si yo agrego más enzima, puedo aumentar la velocidad de la reacción, porque la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima. ¿Ya? A ver. Déjeme pensar una pregunta. Pensemos en una enzima que tiene una alta afinidad por este sustrato y otra enzima que tiene una menor afinidad por este sustrato. ¿Cuál de las dos o en cuál de las dos reacciones catalizadas por la enzima de mayor afinidad o la de menor afinidad al sustrato, la velocidad de la reacción inicial es mayor? ¿En la que tiene una alta afinidad o en la que tiene una menor afinidad? En la que tiene, obviamente, mayor afinidad. Mayor afinidad.
¿Ya? Perfecto. A ver, ¿qué otra cosita de esto? Bueno, lo otro son más detalles, más bioquímicos. No les vamos a preguntar más detalles bioquímicos. A ver, ¿qué más les puedo preguntar de esto? Oye, ¿qué pasó rápido la hora? Esto que termina a las 4. Me quedan 20 minutos. Wow, qué rápido pasó. Ya. Usemos este mismo gráfico. A ver, cómo les pregunto? ¿Qué pasaría si esta reacción catalizada por la enzima, yo le aplico un inhibidor competitivo? ¿Qué va a pasar con la afinidad de la enzima por este sustrato? La afinidad va a ser afectada, ¿cierto? ¿Qué pasaría con la curva? ¿Afecta la curva? Sí, afecta la curva. ¿Cómo quedaría? ¿Quedaría una pendiente menor, una cosa así? ¿O quedaría una pendiente mayor? Ahí, si le agrego un inhibidor competitivo. A ver, activo va a disminuir, pero si se alcanza la Bmax, solo que se demorará más en alcanzarla. Pendiente menor, máxima Bmax. Vuelvo a repetir la pregunta para todos, para los 26. Si agrego un inhibidor competitivo, recordemos que hay inhibición irreversible, inhibición reversible. La irreversible, en ese caso, el inhibidor se une covalentemente a la enzima. ¿Y qué le pasa a la enzima? Si agregáramos aquí un inhibidor irreversible, a ver, chiquillos, la inhibe definitivamente o temporalmente. Pierde su función. Pierde su función definitivamente. Ya no puede seguir trabajando a la enzima si le agregamos un inhibidor irreversible. Pero dentro de la inhibición reversible están los inhibidores competitivos y los no competitivos. Ya. Si le agrego un inhibidor competitivo, recuerden que el inhibidor competitivo se une al sitio activo de la enzima, mientras que el no competitivo se une a otro sitio que denominamos el sitio alostérico. Ya. Vuelvo a repetir la pregunta. Si agregara un inhibidor competitivo, ¿qué pasa con la pendiente a esta curva? ¿Se hace menos pronunciada la pendiente, como lo que estoy marcando ahí, o se hace más pronunciada la pendiente? Menor, dice Constanza. A ver los demás. Tengo tres alternativas. Más pronunciada, menos pronunciada o se mantiene igual. Menos pronunciada, ¿cierto? Entonces, quedaría una cosa más o menos así. Aquí va la pendiente ahora y acá alcanza velocidad máxima, ¿cierto? Ahora, ¿eso es lógico o no es lógico que disminuya la pendiente si agrego un inhibidor competitivo? Ya, imaginar, por favor, que no puedo hacer una raya aquí. Imaginar que ahí va la pendiente ahora si agrego un inhibidor competitivo. Disminuye la pendiente. Eso es lógico, ¿no?
Sí, dice Monse. ¿Por qué es lógico, Monse? A ver. Supongo, dice Camila. A ver, de acuerdo a lo que ya sabemos de enzima. ¿Será lógico que disminuya la pendiente del gráfico de cinética enzimática? Si agrego un inhibidor competitivo, el inhibidor competitivo se une al sitio activo de la enzima. No se vayan para allá todavía. No se me aceleren. La velocidad es menor, ¿cierto? Si la pendiente es menos pronunciada, eso quiere decir que la velocidad es menor. ¿Y por qué la velocidad es menor? Porque aquí con el inhibidor competitivo la velocidad es mayor que cuando está sin inhibidor. Porque el inhibidor se une al sitio activo de la enzima. Si está unido al sitio activo de la enzima, esa enzima que tiene ocupado su sitio activo no puede conformar complejos enzima-sustrato. Está ocupada la enzima. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, si está la curva acá, la pendiente es menos pronunciada, la velocidad es menor. ¿Por qué? Porque hay enzimas que tienen ocupado el sitio activo. Si sacáramos el inhibidor, ¿cierto? Rápidamente podría aumentar la velocidad de la reacción porque esa enzima queda disponible. Pero pensemos que no podemos sacar el inhibidor. ¿Cómo podría contrarrestar la acción del inhibidor competitivo? ¿Cómo podría acelerar la reacción sin tener que sacar el inhibidor? Exacto, agregando más sustrato. Si agrego más sustrato, aumento la probabilidad que el sustrato se una con el sitio activo, que el inhibidor se una al sitio activo. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Y qué pasa si agregamos un inhibidor no competitivo? El inhibidor no competitivo afecta a la afinidad de la enzima por el sustrato. Antes que me respondan eso, ¿cómo yo podría evaluar, aunque aquí me estoy saliendo un poquito de la materia directa, pero no sé si en clase con ustedes hablé de KM? ¿Hablé de KM? Parece que no. ¿No? Ya, entonces no me meteré en papa con eso, ¿ya? Si no los voy a confundir. Si no, ahí se van a poner a estudiar el KM y eso no les vamos a preguntar. Lo que pasa es que KM es, en forma muy general, es una constante, ¿ya? Que indica afinidad. Esa es la constante de Michaelis-Menten, que indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Si agregamos un inhibidor competitivo, aumenta KM, y la relación es todo lo contrario con respecto a afinidad. Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿ya? Pero eso lo van a ver con detalle en bioquímica. Ahora, pensemos, ¿qué pasa si agrego un inhibidor no competitivo? ¿Qué pasará con la afinidad de la enzima con su sustrato? ¿Se mantiene la afinidad de la enzima con el sustrato o la afectamos? Se mantiene, dice Dani, afecta, dice Monse, sí afecta, dice Ignacio. Vamos como mitad y mitad. No afecta la afinidad de la enzima por el sustrato si agregamos un inhibidor no competitivo. ¿Por qué? Porque el inhibidor no competitivo se une a un sitio distinto. ¿Ya? No se une al sitio activo de la enzima, se une al sitio alostérico, ¿ya? Que es un sitio distinto. Si tenemos enzima que está unida al sitio, un inhibidor que está unido al sitio alostérico de la enzima, va a depender de muchas cosas. Puede que no afecte la afinidad de la enzima con el sustrato, generalmente no tiende a afectarla, porque el sitio activo todavía está disponible.
Pero hay casos en que la unión de este inhibidor al sitio alostérico sí afecta la afinidad porque deforma o cambia la estructura de la enzima. Y ahí también se afecta el sitio activo. ¿Ya? Pero eso es más detalle de bioquímica. ¿Ya? También puede ocurrir que si se una, no sé qué dice ahí. Ahora, en el caso de que se una el inhibidor no competitivo a la enzima y la enzima pueda unirse a su sustrato, la velocidad de la reacción se ve afectada. ¿Por qué? Porque como la enzima está unida al inhibidor, no puede transformar tan rápido el sustrato en producto. Por lo tanto, no se alcanza la velocidad máxima cuando está presente un inhibidor no competitivo. ¿Ya? En cambio, cuando tenemos un inhibidor competitivo, se alcanza la velocidad máxima. Podemos llegar al mismo valor aquí. Pero al principio, la velocidad de la reacción inicial es más lenta. Es menos pronunciada la pendiente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si se le agrega un inhibidor reversible, ¿se dice que aumenta la energía de activación o no? A ver, me perdí con esta pregunta. Si se le agrega un inhibidor reversible que aumenta la energía de activación, el inhibidor no afecta la energía de activación. El inhibidor lo que hace es afectar la actividad de la enzima, dependiendo de la enzima. Si agregamos un inhibidor competitivo, la enzima va a disminuir su afinidad. Por lo tanto, no baja tanto la energía de activación. Porque cuando disminuye la barrera es más rápido. Claro, si disminuye la barrera más rápido, es cuando no está actuando el inhibidor. Si se agrega el inhibidor competitivo, la enzima trabaja menos afinidad, la velocidad inicial es menor, la energía de activación es mayor. Exacto. Bien, más preguntas con respecto a enzimas. Aquí, en este caso, se une el inhibidor y la enzima deja de funcionar, ¿ya? En forma irreversible, porque el inhibidor se une covalentemente a la enzima. En cambio acá, fíjense que el inhibidor se une al sitio activo, pero puede salir del sitio activo. O se puede unir al sitio alostérico y salir del sitio alostérico. No es que quede unido en forma permanente, irreversible al sitio alostérico o en forma permanente o irreversible al sitio activo. No, puede salir de acá como también puede salir de acá. ¿Ya? Bien, más preguntas. Mañana empezamos a repasar unidad 3, ¿ya? Si lo hago ahora va a quedar truncado la primera parte, que es de matriz extracelular, y quiero ir cerrando etapas, no quiero dejar materia truncada para el otro día porque vamos a perder el hilo, ¿ya? Así que si tienen otra pregunta de enzimas, de proteínas, la resolvemos al tiro. ¿Sí? A ver qué me pregunta. Profe, Constanza, ¿sí? sí, lo que se saturaba en el gráfico de velocidad máxima era la enzima, ¿verdad? ¿O era el sustrato? No, es la enzima. La enzima es la Ah, que se ya. satura. Sí, Gracias. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Cuando el inhibidor se desacopla del sitio alostérico, hoy no alcancé a leer. A ver acá. Se desacopla del sitio alostérico, la enzima vuelve a su forma normal. Sí, ahí vuelve a su forma normal. Y puede seguir catalizando a la velocidad alta que puede hacerlo al principio. Y puede alcanzar la velocidad máxima. Exacto. En el caso de la inhibición no competitiva, la única forma en que se puede disminuir la acción del inhibidor es disminuyendo la concentración del inhibidor. ¿Ya? Depende directamente de la concentración del inhibidor. Pero en el caso de la inhibición competitiva, ahí uno puede
manejar la concentración del sustrato y puede aumentar la probabilidad de unión del sustrato con la enzima, obviamente aumentando la concentración del sustrato. Exacto. Sí. Más preguntas, chiquillos. ¿No hay preguntas? Bien, quedamos hasta aquí entonces. Actividad integrativa, sí, estoy diseñando una actividad integrativa. Puede que alcancemos a hacerla este viernes en parte, si no va a quedar para una sesión antes del solemne, como otra sesión de repaso, ¿ya? Así que van a estar bien preparados para este solemne 2. Más posible. Está bien, ¿eh? Sí, más repaso. ¿Qué más repaso? Demasiado repaso, diría yo. En el gráfico, ¿a qué se refiere con que exista una mayor concentración en el inicio? Mayor concentración en el inicio. A ver. Aquí. Mayor concentración al inicio. No. Aquí tenemos menos concentración de sustrato. Acá tenemos más concentración de sustrato. ¿Ya? Ahora, me entró la duda si antes del solemne, dado que ahora tuvimos una semana completa de repaso, vayamos a hacer un repaso. Voy a averiguar bien eso, ¿ah? Voy a averiguar bien eso. Porque claro, ahora pensando, sería demasiado repaso. Ya lo otro sería como darle las preguntas del solemne 2. Sí, pues sería mucho repaso, Camila, tienes toda la razón. A ver, y de enzima varía. No entiendo tu pregunta, Ignacio. Tú dices acá la concentración de la enzima, aquí, en el gráfico. Ah, no, este gráfico se cumple siempre y cuando estamos hablando de una concentración constante de enzima. ¿Ya? Por eso dice la salvedad que si uno quisiera aumentar la velocidad de la reacción más allá de la velocidad máxima, tendría que modificar la concentración de la enzima. ¿Cómo? Aumentando la concentración de la enzima. Ahí uno aumentaría la velocidad. Pero este gráfico de cinética enzimática hay que mantener constante la concentración de la enzima para tener esta curva. Si no, no vamos a tener esta curva. ¿Ya? Bien, pollitos, basta por hoy. ¿Podría hacer preguntas más tipo análisis la siguiente clase? Por supuesto, por supuesto. Ya, chiquillos, estamos por hoy. De comprensión. Exacto. Mañana entonces seguimos con la materia de la unidad 3. ¿Ya? Okidoki. Un abrazo, cuídense y nos reencontramos mañana. Bye bye. Chau, chau.